Qué buena Todas. pregunta de apertura. ¿Qué onda esta Todas, peli? todas las ondas, che. Todas las ondas. ¿Qué Esa les pregunta- pareció? No, increíble. La verdad me gustó muchísimo. Sí, a mí también. Hay un Mucho, montón mucho. de links para la sustancia. Sí, re. Eso estaba por decir ahora que lo veo acá ya, y con todo lo que hemos discutido, la sustancia, nada, hermosa el paralelismo, hermoso la aplicación del body horror, digo, no solo presente en, digamos, como en la transformación final, por decirlo de alguna manera, pero sí a lo largo de toda la película, ¿no? Desde los momentos de sangró o no sangró el cuerpo, los momentos de la ortodoncia, cuando le empieza a coser las pestañas, digo, Sí, terrible Y ese esa momento. escena es un montón. Es tremenda la de las pestañas. ¿Vieron que los ojos tienen como ese no sé qué que nos aterran el perro andaluz? sí, Sí, exacto, total. re, y después está, bueno, el momento del pie, los pies, el de ella y el de la madre, ambos dos, Que el momento del pie está en el original. O sea, en el de claro, Gabrim Claro. se sí. corta el pie para entrar al zapatito y el príncipe dice, ah, bueno, entonces es ella porque le entró. Y uno de los pajaritos, cómplice de Cenicienta, que es un poco menos truculenta que en la película, le bocina al príncipe y le dice, mirá que está sangrando, como diciendo, no es ella. Y ahí recién se da cuenta y dice, ah, no, no, vos no hiciste trampa. Esta no llega ni a esa instancia, como que ya se monstrificó lógicamente. Eso está bueno porque aparte como está en la historia original, uno si la conocemos o no la conocemos, como sabemos que hay algo con los pies y una vez que la película empieza y como que va marcando sus coordenadas, estás esperando que se corte el pie y que se corte los dedos, como que hay toda una expectativa de quiero ver cómo pasa eso, que las otras cosas vienen como de chapa, pero esa es la que viste la película para ver cómo se cortaba el pie para entrar en el zapato, porque aparte parte de la promoción de la película tenía pies y zapatos. Claro. Exacto. Es que Y los pies y aparte zapatos, como dice Mercedes, digo, rep con el original, pero después también hay toda una cuestión de los pies bellos, estéticos en el momento de los bailes, cómo van enfocando los pies de las bailarinas, los pies de la profesora o de la coreógrafa, que les va mostrando, eso, digamos, como esos pies en gracia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para llegar al pie monstruoso. Claro, tal cual. Y que en realidad lo vemos en la peli y nos parece que es exagerado y que es un poco hasta inverosímil, pero a ver, en la cultura oriental también como que le controlan el pie para que no crezca un montón porque es símbolo de belleza. La operación de nariz que se hace, no de esa manera tan bestia, pero se hace, o sea, la Con medicina está anestesia. con anestesia y después partillo. Bueno, pero eso, primero que el verosímil me parece totalmente prescindible en general y más en una película que... pero por otro lado también está como amparada un poco lo de la operación de nariz, como bueno, ocurre en un tiempo muy, muy lejano, que es el tiempo de los cuentos de hadas, entonces la anestesia no existe, entonces bueno, la única manera de hacerlo es esto. Pero, paréntesis, yo no sé si es un delirio mío, el aparato ese que tiene puesto después de la operación, ¿no hay algo como que resuena en esa cara como atravesada por las cuerditas tipo Hannibal Lecter? Que no tienen nada que ver, pero digo, visualmente la amordazada, no sé. Sí, totalmente. Sí, y aparte amordazada y como a bestia, ¿no? A los caballos cuando le ponen eso. Como que Sí, a nivel imagen es pasar del salvajismo a la domada, digamos. Sí, y hasta lo que resulta fuerte y chocante es que si bien hay un estereotipo de belleza como súper reconocible, Cenicienta, bueno, la rubiecita, ojos claros, bastante hegemónica y tal, la hermanastra también es bella, ¿entendés? Entonces como que también fastidia y pone más de manifiesto y quizás también empieza a aparecer Disney
como con esos dibujitos en donde era la evidente fea y la evidente bella. Y acá es se le están destruyendo a pobre piba el cuerpo sin necesidad alguna, y entonces bueno, listo, alejémonos de la ficción y pensemos qué es lo que sucede en términos generales con los cuerpos femeninos, con este sometimiento a las intervenciones quirúrgicas, a, bueno, la selfie y las redes sociales, como que eso también lo elevaron a la enésima potencia, ¿no? Como los filtros, nadie se saca fotos sin filtro y ese tipo de cosas. Entonces termina siendo hasta más triste y como con una nostalgia de decir, pobre piba, porque cuando se termine de romper y de construir en ese monstruo físico, se ve en retrospectiva y decís, no pasaba nada malo con ella, no había, ojalá se hubiese mirado con los ojos que la miraba la hermana, en vez de la madre. Sí, y también, digo, un poco en consonancia con esto que estás diciendo, Vale, hay como un montón de pistas, ¿no? Sobre todo en esos planos de la desnudez de ella al principio, en donde aparece, creo que es en la escena en donde ella empieza a comer, no sé si una galletita que tiene escondida y qué sé yo, y de repente aparece su cuerpo desnudo y primeros planos de la panza, primeros planos de la cola, digo, ¿no? Como tratando de resaltar una gordura inexistente, pero sí apoyándose en esta idea del canon de belleza, ¿no? De resaltando eso de, che, mirá, acá esto está mal, esto no sigue la norma, hay que adecuar, hay que domar, ¿no? Cuando ella entra al baile, yéndome también un poco hacia el final, la madre la hace entrar como un perro. Es Sí. tremendo. Pero incluso le ladra al príncipe. Claro, claro. Es Y tremendo. atrás la madre como llevando la cuerdita, ¿no? Sí, y el paseo, ¿no? Adelante Claro. del ojo masculino y de los otros dos que son medio bufonescos, que lo que hacen es como exponer en estos personajes lo que el príncipe en realidad está pensando, pero que le está tratando de dibujar un poco. Pero que todo, no, mirá lo que haría, lo que esto, que el otro, y el príncipe ahí observando como las cachorras que están ahí presentándose para él, es muy violento. Y también como que eso pone sobre el tapete, es bueno, ¿cuál es la mujer monstrua en todo esto, no? Porque aparecen como distintos tipos de feminidades y de vínculos con lo sexual. La madre tiene quizás como toda esta cuestión de, bueno, ella misma está atravesada por eso que impone, y también cuando se le escapa, digamos, el sueño de formar parte de la clase alta y vivir en el castillo y demás, se somete sexualmente a otros varones. Y en un punto, como en esa mirada final a las hijas, cuando se escapan, yo lo leí como bueno, o sea, inténtenlo ustedes, yo no pude, ¿no? Como que en esa ambivalencia de, no mala, sino como atravesada por un discurso que perpetuó, pero no sé si había otra forma de hacerlo, de maternar, como que ella no podía maternar de otra manera. ¿Me explico? No sé si ustedes lo vieron de la misma manera o no. Sí, igual es la mala de la película. O sea, la podemos entender y todo. Digo, está en un contexto, pero es la mala. Es mala, es malísima. No sé. Porque es torturadora. Es torturadora, pero digo, como que a la vez también es torturada. Entonces ahí, Sí, sí, claro. como que un poco de lastimita genera. A mí me pasó que no me generó lastimita. Estoy coincido con Mercedes. Digo, es la gran villana. Y esta cuestión, ¿no? De cuando ellas se van y hablando de, ok, nos tenemos que ir, tenemos que cruzar la frontera, ¿no? La frontera del reino, la frontera de esta familia, la frontera de este sistema, ¿no? Tenemos que irnos, que escaparnos de esa construcción familiar, hasta por decirlo de alguna manera. Y sí coincido con que hay una construcción de la femineidad monstruosa.
digo, en otros personajes, como por ejemplo el hada madrina de ella, que es como esta especie de, no sé, señorita eh, profesora de princesas, que es la que le da digamos, el huevo de la lombriz solitaria. También, digo, no mostrada como con una gran belleza, porte y en esa posición, pero también conduciendo a estas costumbres. Sí, Bueno, Sí, o para la mí profesora también de ahí hay danza. algo como del parásito ese pasándose de generación en generación de una mujer a otra y al final que se lo comen las gaviotas, creo, y lo cagan como y esto no va a parar, ¿no? Ujú. sí, Ahora se total. multiplicó. Eh, Como ahí hay algo ahí que para mí está bueno también, como la figura de la madre, como bueno, a ella seguramente le enseñaron lo mismo y es lo que tiene para enseñar y para pasar. Es algo que se hereda y que se va pasando, ¿no? Tal cual. Y había algo como simbólico con el gusano, que iba desde el padre que se estaba pudriendo, Mm. a ella que se come este gusano y que termina como casi matándola porque se termina convirtiendo en algo demasiado inmanejable para su cuerpo. Esta podredumbre, ¿no? Como que Ujú. circula en toda Mm. la familia, en todo el sistema. Sí. Sí, igual hay algo, porque habían dicho, ya comentado algo como el paralelo entre el cuerpo del padre pudriéndose y el cuerpo de ella, pero si van como de gusano a gusano, es muy distinta la forma en la que están como mostradas, como se muestran esas escenas y cómo se muestran esos gusanos. Como sobre el cuerpo del padre, el tipo de tomas son como las que se hacen sobre la comida, como hay un cierto como regodeo en el placer visual, como ese primer plano medio desenfocado, medio como tiene que quedar lindo aunque sepamos que son gusanos. La escena en Es la que como a una ella le sacan naturaleza el otro muerta, pero gusano, podrida. es el espanto total, ¿no? Digo, está tomada de otra manera y es como ese tirar y como una cosa como mucho más violenta y del asco total, o sea, no hay posibilidad de belleza en esa escena. Como sí hay con otras cosas que capaz son crueles y capaz son violentas, pero tienen como otra, no sé, como otro encuadre, otra forma de aparecer. Puede ser, aparte el gusano de ella, digamos, la lombriz solitaria, viene siendo anticipada desde lo sonoro. O sea, Sí. todo ese cuerpo que está con retortijores y demás, está sintiendo que hay algo vivo adentro de ella que la está matando. Entonces, cuando aparece, no puede ser un gusanito de la manzana, tiene que ser un señor gusano tipo alien. Es También eso, es genera tipo como ese alien. asco. Es tipo alien. Pero digo, yo coincido con esto que fueron hablando por WhatsApp, digo, si bien entiendo que es distinto, también digo, a ver, son gusanos distintos, pero no dejan de ser gusanos, hasta incluso para mí están como asemejados también en el color, ¿no? Son como medio blanquecinos. Y también aparecen como los gusanos que le terminan de coser el vestido a Cenicienta, ¿no? Y perdón por el paralelismo que voy a hacer, pero bueno, nada, me voy a permitir la bizarreada, pues estamos en confianza. No puedo evitar estar cooptado por la final de Gran Hermano de ayer, eh, que cuando sale ganador quien gana, empieza a decir cosas como del estilo, no, bueno, pues sigan sus sueños, que los sueños se cumplen. Y escuchaba eso, me quedó resonando. Mientras veía la película, lo que yo pensaba es, ese es el discurso de los vencedores. Ese es el discurso de Cenicienta. Perseguí tu sueño, que vas a llegar a buen puerto. No es el discurso de los otros. Y eso también tiene mucho que ver con el fragmento que había compartido la vez pasada Manuel, del libro, para bueno, me lo había separado, que hablaba un poco de esto, ¿no? Como de la superpositividad exigida, como, bueno, sé feliz, como, bueno, pasaba mucho en la pandemia, ¿no? Hace yoga, Sí. toca la guitarra, no sé qué, no, bueno, capaz que hay que frenar y descansar porque nos estamos muriendo. Era de la sociedad del cansancio, que estaba bueno porque decía como la optimización y la belleza lisa, como esta cosa que termina siendo como una demanda capitalista. Es como, déjame reposar, déjame, si quiero,
tener negatividad. No Ujú. hace falta el vive, ríe, llora, como el mensaje, ¿no? Y que quizás también se ve reflejado en esta peli, bueno, en la sustancia también, ¿no? Como a nivel extra. Pero me mata porque yo ahora digo la sustancia y tengo que mirar a Sacha. Como que ella quedó Es embajadora de la inevitable. quedó como en la voz. Nada, como esta idea de siempre arriba, siempre sonriente. Cuando vos vas a bailar, necesita el príncipe ver que sos feliz. Y también se reproducía eso, no sé, en los manuales para el ama de casa de los años 50. Si vos estuviste cansada limpiando la casa, no importa, o sea, sacudite la negatividad, recibí a tu marido con una sonrisa, que viene cansado de trabajar y bla, bla, bla. Es un discurso muy largo en el tiempo. O sea, no es que fue un ratito y ahí quedó. Sigue como atravesando algunas feminidades, ¿no? Sí, sí. Y con esto, justo ahora que nombramos a la sustancia, y a nivel formal, esto que veíamos, por ejemplo, de diferencia de los gusanos y demás, yo siento que, por ejemplo, cuando hablábamos de la sustancia, decíamos, es claro el mensaje que está queriendo criticar, pero la aproximación formal que le hace a la imagen es medio celebratoria. Uno termina de ver la película y dice, qué potra de mi Moore, me dan ganas de ser como ella, a los 100 años. Y acá no pasa eso. Acá no te generan esos primeros planos y demás, o por lo menos a mí no me pasó, esta cuestión de, ay, esa belleza, voy a ir a por ella. ¿No? Como que me parece que quizás en ese sentido esta peli es un poco más lograda o un poco más afín formal y discursivamente. Sabés, Vale, que yo estaba pensando justamente en una línea como más similar a lo que pasó con la sustancia, digo, como contrario a lo que decís, pero no tienen todo resuelto y lo quería traer como para que lo pensemos en conjunto. Y también lo digo a partir de lo que traía Gasti, esto de este cuerpo que es mostrado como en sus primeros planos como una supuesta gordura que no hay, una supuesta fealdad que tampoco es tal. A mí ahí sí se me emparejó un poco con lo que me había pasado a mí con la sustancia en el sentido de lo que vos estás diciendo. Había algo que entiendo igual que también puede ser visto en lugar de pensar que nunca es suficiente, que los mandatos siempre van a estar como por delante y no importa qué cuerpo se tenga, nunca va a ser, nunca se va a poder alcanzar. Porque a mí sí me ocurrió en una parte de la película eso, y en ese sentido agradecí la mirada o el lugar de la hermana, no recuerdo el nombre, aquella otra que tiene un posicionamiento distinto, tal vez se salva un poco por ser más chica, pero yo agradecí que hubiera alguien que a medida que va creciendo pareciera ser que adopta otra modalidad, o que puede ver por lo menos con horror, no es como si la hermana más chica de alguna manera representaba nuestra mirada, pienso, la de los espectadores que miramos con horror eso que ocurre. Pero me pasó eso, de que me hizo un poco problemática la película en torno a este aspecto, pero no tengo el todo resuelto. Esto de mostrar este cuerpo como una gordura que no es tal, o una fealdad que tampoco se construye de esa manera, pero no lo sé del todo, lo tengo para pensarlo. Sí, puede ser, puede ser. A mí me pasó como esto que te digo, como bueno, estos primeros planos, sobre todo, que quizás en la sustancia estaban depositados, eran planos ginecológicos, acá están más metidos en el dolor. Entonces, al verla a la pestaña específicamente siendo cosida en el ojo, y esto que decía Mecha, de repente con el ojo tenemos algo, no sé, como esa sensación de que se va a pinchar y se va a explotar. Y todo el atravesamiento visto tan de cerca me generaba como esta idea de, bueno, ven que esto es un horror, o sea, se dan cuenta que esto no está bien, como que hay una crítica ahí que me parece que puede estar interesante. Sí es verdad lo que dicen de esta supuesta gordura, la supuesta fealdad y qué sé yo, que no aparece y que, llegado el caso, digamos, es todo absolutamente subjetivo en términos de belleza, pero que me parece que puesto en diálogo con los reflejos del espejo, porque en las escenas quienes aparecen reflejados en el espejo son otros, su hermana, la mamá, Cenicienta, y no ella. Entonces es como, en un punto está mediatizada esa mirada, ¿no? Cómo ella ve a partir del espejo este ideal físico
eh, que no le corresponde, como que su imagen corporal queda por afuera, ¿no? Me parece que ahí hay una circulación de la mirada y de la imagen que me resulta a mí un poco más interesante, como con más idea, ¿no? Sí, y también por ahí puede ser en, en el uso excesivo o no del recurso. Me parece que en la sustancia, que creo que también lo habíamos hablado, hay una cuestión en donde, ok, es más pop, entonces ese recurso es utilizado hasta el hartazgo, y acá no. Acá hay varios momentos de close-up con respecto al cuerpo, desde asociándolo a la fealdad hasta en los momentos, no sé, de sexo y demás, en donde aparece como toda otra gama de situaciones, en donde por ahí, al no tener tanto estímulo, eh, digamos, el mensaje se entiende y fluye mejor. No sé, también, igual que Agus, lo estoy pensando mientras lo digo ahora. Sí hay otras cuestiones asociadas al cuerpo que creo que no mencionamos, que por ahí digo son, entre comillas, más normales, pero con planos detalle. El momento en donde ella, al principio, creo que es que como que se explota un grano de la nariz, ese primerísimo plano, digo, ahí no está mostrándose un cuerpo deforme, pero se está mostrando un otro cuerpo, un cuerpo no perfecto. Y ¿Cuál? se está mostrando también lo que le sale del grano, se parece mucho a un gusano y también es blancuzco. También, Y re. sí, Me había olvidado de esa parte, quedó como sobrepasada por todo el horror que vino después, pero estaba todo ahí, ¿no? total. Es un poco como tirar demasiado de la imagen del gusano, pero también pensaba en los penes que aparecen en la película, porque hay por lo menos dos. Eso, el del príncipe es uno, ¿no? Y después el que la madre está, creo que chupando, a punto de chupar, no recuerdo bien. Sí. Pero también hay algo no es blancuzco, pero también se podría pensar esta idea bueno, los De los fálicos fálicos. cargados, claro, para emparentarlo. No sé si hay también cargarlo de una negatividad. También se piensa como aquello que de un lugar poco binario, ¿no? Pero situándonos en ese tiempo pasado que plantea la película, ¿no? Como aquello masculino que puede someter o que es, por medio de lo cual también se puede acceder a otro estatus o a una cierta vida más acomodada, ¿no? Para pensarlo, digo, nació con la imagen del gusano que parece tan prolífera en la película. Sí. Sí, total. Y también hay algo con los fluidos, que hay una intención de que sean artificiales, porque cuando ella encuentra como esa escena de sexo con Cenicienta, que ese es otro temón, o sea, porque cuando el príncipe la reconoce como tal, dice muy pura Cenicienta o algo así, es como no, vamos viendo. Cuando están interrumpiendo ese momento, el semen derramado es como una especie de témpera blanca evidente, y después no me acuerdo si era sangre, porque esta mujer, bueno, obvio, sangró un montón, o cuál otra había sido que también había sido como muy artificial, como que había algo de, acá el intento de lo verosímil no va a estar. El A ver, vómito Cuando está de ahí ella, en lo de la nariz, que está la enfermera limpiando como un charco de sangre ahí, que esa Ah, sangre es medio rosa. Pero sí, que está era como como. un sí, camión de sangre. y después había otra escena que o yo no la entendí, digo, de dónde venía la sangre, o me la perdí, pero creo que están como en esta escuela de señoritas y aparece una chica limpiando una sangre que tiene hasta incluso el dibujo como forma de corazón en el piso, ¿no? Como hasta llevado lo artificial hasta ese punto, digo, no solo en el color, digo, parecía pintura, como mientras limpiaba dibujaba, ¿no? Como el corazón, más la sangre de la menstruación de la hermana. Claro. También hay algo como con eso de la imagen de la inocencia. Había surgido, qué lástima que no se sumó Pola, porque habían encontrado un artículo en donde hablaba un poco de esta idea de la inocencia femenina como despertando fantasías masculinas, ¿no? Esto en vínculo con Poor Things, que
es súper polémica también, porque no, bueno, no es solamente inocente, sino que es otro estado mental, algo muy, muy vinculado con la niñez, si se quiere, Ujú. sexualizada. Eh, y acá justamente Cenicienta y todas las princesas, que después retoma Disney y demás, tienen que exhibir esa inocencia, como sus deseos, es como algo con Floricienta con haditas, hagan Ujú. algo, ¿no? Como que necesitan que haya, el poder esté en otro lado, que el destino de sus vidas pase por otra persona que decida por ellas, para bien o para mal. Si el príncipe las elige, bueno, mejora. Si no, si se murió mamá o se murió papá, bueno, vas a estar complicada. Hay algo como de, no solo de la inocencia, sino como de la falta de eh, posibilidades de manejar su vida por algún acto que no sea ser bella. Eso y es bastante problemático, porque en el caso de esta hermanastra sucede todo lo contrario. O sea, como ella lo da todo para conquistar al príncipe. Se modifica físicamente, se banca a su madre con toda esta violencia eh, estructural, ¿no? Como educativa, y sin embargo no alcanza. Quizás porque solamente tenía que transitar la vida como Cenicienta, siendo bella y que ya, bueno, Eh, Dios proveerá. Voy a decir algo que por ahí a tono a esto y por ahí es un poquito polémico. Tal vez ese transitar le hizo perder la inocencia. Y algo que habíamos hablado en el grupo es, para mí, no por nada, los zapatitos son los zapatitos que son. No son cualquier zapatito. Digo, son sus zapatitos de bebé los que se convierten en los zapatos de Cenicienta. Entonces hay algo, ¿no? Como de ese volver a ese estado de pureza y de brillo que te muestra. Sí. Y también me parece que en esta hay algo de mucho más leve, ¿no? En relación con la mujer. Pero hay también como un atisbo de mostrar que también hay imperativos para el mundo masculino. El príncipe cuando está con sus amigos y está en el bosque, qué sé yo, tiene una arenga constante de no sé qué, y lo que vas a hacer, y lo que vas a dejar de hacer, y qué pin, y qué pan. La muestra de cachorritos que van ahí a ser expuestas a él, también demandan de él que actúe de determinada manera. Digo, no sé si cabe en este tipo de relatos un príncipe sororo que diga, no, chicas, libérense, que a mí no me interesa nada todo esto. También hay como una especie de mandato, pero es que lo que pasa en la calle, ¿no? Hay un grupo de muchachos en la calle, pasa una piba, si no se dan vuelta para mirarle la cola, va a empezar, este medio, ¿no? Hay algo como del relato que atraviesa a todos los géneros, y me parece que quizás en esta sí se expone más que, por lo menos se puede llegar a percibir un toque más que en Poor Things o que en La Sustancia. El personaje del príncipe está un poco puesto más en cuestión. No sé si a ustedes les pareció o no. En realidad, ahora que lo decís, sí, igual yo creo, no diría que están desaprovechados, pero como que quedan muy laterales, tanto el príncipe como la otra hermanastra, que me parece que era re interesante, porque Sí, tiene como esa, es la única que tiene un rasgo de diferencia y que permitiría hubiera permitido armar como comunidad, ¿no? Porque si no hay príncipe sororo, tampoco hay ninguna sororidad entre ellas, o sea, Cenicienta es una turra. Eh, A mí me pasa con eso que también como que siento que de alguna manera sí, como que no está aprovechado, pero que intenta hablar de alguna manera como de algo más global, como de todo esto es una mierda, porque empieza con, como la película abre con el cuentito que a nosotros nos contaron, y de repente está ella en el carruaje yendo como y se corta todo, es como que juega mucho con esto del, bueno, así nos, esta historia a nosotros nos pasaron de generación en generación y esta es la película, ¿no? Pero esto es lo que estaba pasando.
como si, bueno, a cada uno le tocaba jugar una parte, digamos. Esto es el mecanismo y es lo que pasa también como después con el gusano, que se expande para todos lados, ¿no? Como está por todos lados. Y para mí, además de hablar de la mujer, habla un poco de como el cuentito del amor romántico, cuando acá Total. te ponen así en la cara todo el tiempo que es un negocio, que la belleza de la mujer es un negocio, que el casamiento es un negocio. Cenicienta no es, digo, el que estaba enamoradísimo de ella, a los 2 segundos le dice, mirá, no puedo, me tengo que casar con el príncipe, chao, un besito. No la vemos sufrir en ningún momento por eso. O sea, es como que también tira muy abajo todo ese cuentito, más allá de la imagen de la mujer, como toda esta historia del amor romántico que nos vienen contando desde hace un montón. Total. Sí, de hecho aparece es como que la única que se come el viaje del amor romántico es ella, ¿no? Como que el resto instrumentaliza un poco el sexo y el amor en un tiro. Sí, me había quedado como pensando en esto de la pureza, que es algo que también labura Bataille, ¿no? Como del erotismo, como aquello que nace cuando se transgrede o cuando se rompe ese límite de la pureza. Y es cierto que la única pura realmente es ella, incluso la hermana, que es como que está re en otra, es un poco más adulta en el sentido de que entiende el mundo. Ella es la única pura ahí, está bueno como esa idea de el monstruo puro, ¿no? Como casi Sí, un oxímoron. sí, total. Sí, la hermana también tiene como la doble vara de, por un lado, quizás por sororidad, de género y demás, y la otra por vaticinio. Chicos, me queda un año más y me toca a mí. Mm, Es como que está viendo su futuro en su hermana, entonces un rajemos antes de que esto empiece a suceder. Y Cenicienta en un punto es como la madrastra joven, Total. porque también en esto que dice, no, mi única salida es casarme con el príncipe. Está bien, bueno, es lo mismo que está pensando la madre torturadora. Entonces acá quizás hay que darle algunos años a Cenicienta para ver en qué termina. La realpolitik de Cenicienta, ¿no? Es así. Total. Y está bueno que se la cuestione, ¿no? De esta manera y que de repente sea bueno, ¿qué está pasando con esta princesa? O sea, no solamente habla con los pajaritos y se relaciona con las ratas. También hay una especie de estrategia de supervivencia que la mueve. Y que eso también es medio el pasaje, porque como el pasaje a la adolescencia o al volverse señorita es empezar a darse cuenta que todas esas historias son un cuento y que lo que tiene que hacer ella es ponerse muy linda para conseguirse al príncipe, que no pasa por los cuentitos, porque lo que necesitan es guita. De hecho, es como que todo eso, el grano, como eso empieza a ver, o la escena así donde ella ve a alguien cogiendo, que también creo que además te muestran ahí, no me acuerdo bien, pero como la vulva de Cenicienta en primer plano, es como, bueno, se acabó esto del cuentito, lo que hay Sí, que hacer es otra cosa. Yo igual ahí con esto que decía Mercedes, de que son unas turras entre ellas, me preguntaba como esto de exacerbar esto, ¿no? De mostrar los procedimientos dolorosos por los cuales atraviesa esta persona para poder acceder a algún lugar que la salve, en qué medida termina siendo, muestra, bastante exhibe lo exagerado, lo doloroso, lo terrible del sometimiento que sufren las feminidades, o en qué punto termina también como colaborando esa imagen de los personajes femeninos de turros entre ellas, que solo les importa tal vez la cuestión física, o que lo físico es el único medio que tienen para llegar a un determinado lugar. También entiendo que la matriz narrativa es la de Cenicienta, pero me quedo pensando en eso, también los personajes masculinos, que también decía un poco Mercedes, también tampoco tenían de aparecer del todo, o están como más chatos. Esa pregunta que me hago como entre esos dos polos, que parece un poco inteligente de mi parte pensarlo así. ¿En qué medida, como no es más emancipador, en qué medida termina siendo como un relato más que las ubica en ese lugar a estas mujeres? Me lo pregunto. Sí, a la vez la hermana, la otra, sí tiene como otro tipo de papel, o sea, al menos es como si hay alguien, como la narrativa Disney de Cenicienta y el príncipe salva, ¿no? Y acá también está como la aspiración porque es el cuento y acá la única que salva a alguien es la hermana, ¿no? Es la que se la lleva a ella, que incluso pensaba cuando Valeria decía lo del poder y entregar el poder, en realidad ella, no me acuerdo el nombre de nadie, pero digamos, la hermanastra fea, Alma creo. Alma,
Alma es la otra. La chica. Sí. La hermanastra fea tampoco logra como asumir ningún rol activo cuando se fuga, o sea, se fuga porque la lleva la hermana, incluso físicamente, ¿no? Digo, no se puede desplazar sola. Y la hermana es como la única que tiene el lugar de salvadora. Pero es un papel muy menor, o sea, en ese momento tiene. Antes nada más son esas como advertencias que son muy poquitas. O sea, está como la contrapartida de la mujer turra en otra mujer más copada, ponerle. Yo pensaba por ahí un poco en varias cosas mientras los escuchaba, que las voy a ir arrojando porque si no me las voy a olvidar. Hacete algo con el micrófono, Gas, Sí, que está muy bajito. te lo llevaste a pasear. Sí, acá está. Gracias. Ah, Les decía que mientras los escuchaba iba pensando en varias cosas que las voy a decir, así no me las olvido. Primero, en este concepto de y felices por siempre de los cuentos, y qué final feliz para Cenicienta, ¿no? Bancarse ese príncipe. Eso, por un lado. Cero felicidad para Claro, todos. cero felicidad. Segundo, con esta idea, ¿no? de lo que planteaba Agus, para mí el entorno es súper importante. Y por ahí, si bien hay poco desarrollo de los personajes masculinos, brindan contexto en cómo se van generando esos vínculos. Digo, uno podría pensar, bueno, esta historia está alimentando, por decirlo de alguna manera, la competencia femenina, ¿no? Pero por otro lado, te van tirando todo ese contexto en donde es necesario replicarlo porque no hay otro lugar. Digo, ¿no? Desde el momento en donde les enseñan a bailar y cómo está la crítica todo el tiempo presente y la burla, me parece que obviamente estaría mucho mejor haber podido tener un poco más de desarrollo, pero me parece que los personajes masculinos apuntan a generar ese contexto, diría, laberíntico, casi sin escape, que te van empujando hacia el borde del abismo. ¿Tenés que hacer esto o lo tenés que hacer? No hay otra. Y con respecto a esto, sí también me parece que por ahí soy yo, y lo brindo acá al grupo a ver qué es lo que piensa, sí creo que hay en la hermana una construcción evidente de una femineidad otra, hasta incluso en cómo se viste. Y me parece que no es un dato menor, ese. Sí, ella yo creo que quizás hasta puede llegar a ser el gesto esperanzador para las nuevas generaciones, en donde digas, bueno, rompe con esto, ¿no? Rompe con esto, justamente no lleva a la felicidad, Claro. ni la pretensión de belleza, ni el amor romántico con toda la ficha que se le pone. Entonces quizás el rol de la hermana, al ser más pequeña, como que toma como el lugar del testigo, ¿no? Testigo privilegiada de la debacle social, familiar, física. Y en un punto hasta cuando se van, que ella se podría ir tranquilamente sola, iría más rápido. O sea, digamos, está llevando al monstruo totalmente roto y no le queda otra que hacerle carretilla. Y hasta se ríen. Entonces ahí como que también hay una especie de regreso a la infancia, ¿no? O a la inocencia, en el juego de hermanas, de vamos que yo te salvo, como puedo. Y la hermana, la madre también podría salir corriendo a decirles de ninguna manera, y sin embargo es bueno, un salvate vos. No, me parece que el personaje de la hermana hasta es más fuerte, no sé cómo, efectivamente en el mensaje, que todas las otras. Que Cenicienta, que hasta Cenicienta me parece medio floja. Sí, pensaba en esta idea de la carretilla y la carga, ¿no? En donde esa madre se queda cogiendo y tal vez hasta incluso, o a mí también me dio la sensación, ¿no? Como que en ese acto de salir, y por eso yo no sentía, vale, lo de ese, como entre comillas, arrepentimiento de, bueno, esto así es como pude maternar,
porque se quedó haciendo algo muy concreto. Sí, pero no sé si chocha, ¿eh? No sé si en un disfrute, como A mí la sensación que me dio, más que de ese, es una carga menos. Se fueron. A diferencia de ellas, que unidas se fueron jugando la carga, digo, ¿no? Y a tolerar su peso una con la otra para poder salir de ahí. La salida colectiva. puede ser. Puede ser, para mí a la madre se le viene la noche igual, porque se le fueron las dos Bueno, juventudes. Y Porque aparte, para mí, o sea, el garche de la madre, como que es eso, ¿no? No va por el disfrute, es supervivencia, es prostitución, no sé, algo como... Exacto. Y aparte es un No hay niño, nadie porque que la estaba pase con un bien pibe re nunca. jovencito. O sea, como claramente no iba a ser la princesa de ese sujeto. No, ni hablar. Quiero agregar, o más bien hacer un desvío a una referencia que nada que ver, pero pensé con la hermana, Alma, la otra, Gastón decía cómo se viste y pensé más que nada como el pelo, ¿no? Ese pelo suelto, siempre como a lo salvaje, pensando en roles, estereotipos, igual porque está como construido desde ahí, en contra de los bucles de ella, y pensé, esta es la referencia que no tiene nada que ver, en Mujercitas. Es como el modelo de la educación sentimental de generaciones de mujeres, y tiene esos dos personajes, la del pelo salvaje, que es Joe, y la de los bucles, que es Amy, se llamaba la rubiecita, la linda, la que está destinada a casarse y que de hecho se casa con el que le gustaba a la otra o algo por el estilo, pero Amy tiene unas escenas maravillosas en las cuales ella trata de transformarse la nariz y usa un broche. Y hay algo en este personaje de la hermanastra fea arreglándose la nariz con esos bucles, con moñitos, que es ese personaje. Digo, puede ser una referencia para mí, no para la película, pero hay algo de eso que está ahí que funciona a nivel construcción de estereotipos de mujeres, de formas de vínculos entre hermanas, cosas así. Sí, está bueno. Sí, Que yo había igual, pensado en Valiente, nada que ver. Pero sí, como este ejemplo de También la pensé en Valiente. princesa Los dientes rebelde. también tienen. pero perdón, de nuevo también como, concuerdo con lo que dicen, pero súper linda. Y también la película llega hasta donde puede llegar, por la decisión que la directora quiso tomar, o para mantenerse por ahí dentro de ese mundo de princesa, que si bien lo distorsiona, lo rompe de alguna manera, los cuatro personajes femeninos que estamos mencionando tienen finales trágicos todas, porque ninguna obtiene lo que quiere. Tal vez la hermana más chica que logra escapar, pero después las otras tres terminan, digo, una no se casa con la persona que amaba, la otra termina teniendo relaciones sexuales, repitiendo la historia que es la única actividad que sabe hacer para poder subsistir, la otra, bueno, mutilada. Pero también este personaje que es un poco más salvaje, se quiere, también es una muñeca. Digo, también la película pupodría haber hecho, a mí me pareció re interesante igual la película, la fotografía, me gustó mucho, pero me parece que también se podría haber hecho algo un poco más roto, si se quiere, o jugarse un poco más también desde el casting, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que capaz que si hubiese sido menos muñeca, correría el riesgo de filtrar el pensamiento de, bueno, se justifica que se esté modificando porque no es tan linda como Perdón, decía la Cenicienta, hermana más chica, la verdad de la chica igual, Pero sí, vale. de La de de la los rulos, mentira. la más chica, Alma, ¿no? Sí. Alma. Pero vale, perdón, sí lo estabas diciendo que te interrumpí. No, eso, que quizás si hubiese corporalidades como más feas o menos estereotipos, se nos hubiese filtrado él, bueno, acá podría estar justificado que se toque la nariz, que haga esto, que haga lo otro. Entonces, de esta manera, porque hasta Elvira, que es la protagonista, eh, nada, no necesitaba nada de todo lo que se hizo, y lo único que necesitaba era un cambio más amoroso en verse en el reflejo, ¿no? Pero después la actriz, digamos, de ella es una piba bella, no sé si todas las noruegas son bellas, pero digamos, este casting es bastante hegemónico en términos generales. Entonces, bueno, ahí volvemos a la sustancia, ¿no? O sea, no había nada de malo en esos cuerpos, ¿para qué toquetearlos? Pero también es esto, o sea, vivimos en un mundo como súper atravesado por no solo el mercado, sino la publicidad, que está todo el tiempo diciéndonos, tu pelo está feo, tu cutis necesita crema, te tenés que medicar porque te duele todo, tenés que comer un laxante. O sea, ves la publicidad y como,
estás mal, estás mal, estás mal. Entonces, por más que estés bien, estás mal. Entonces, quizás acá también es bueno, los orígenes de la publicidad del cuento de hadas. O sea, Sí. por más que estés bien, estás mal, te falta. Hay un momento antes de que ella se opere la nariz en donde le dan como una carta para que ella elija cuál es la nariz que quiere, ¿no? Y la madre elige, qué sé yo, y está con el médico y le dice, ¿cuál eligió? La 7. Y él como que mira a cámara y dice, muy buena elección. Claro, y le faltó el guiño y cling, digo, es eso, es bien publicidad. Sí, también la utilización del asistente del médico, ¿no? O sea, que tiene que estar con el súper escote, absolutamente incómoda para trabajar porque se la pasa agachada, pero ella con escote, usada como hasta de ejemplo exitoso, Sí. pero la otra está tuerta porque Esa, antes, ahí se aparece solo en el quirófano, no en la muestra. claro, es como, bueno, acá falló algo. Exacto. Y también hay algo como de este médico que es francés, ¿no? Las películas como que meten científicos locos como que un poco lo corren. No sé si la elección de que no haya sido noruego y que haya sido francés pasa por algo en particular. Si es una crítica de, bueno, son un poco más superficiales que el resto. No sé, pero eso también me resultó raro y en el cine argentino, no de terror, también hay algo como que los científicos locos o los médicos vienen de afuera. Por lo general son yanquis, ¿no? Pero, o alemanes, como que les gusta meter mano en el cuerpo ajeno y generar monstruos. Es como todo un universo ahí en el que no sé, que habría que investigar, ¿no? Por dónde pintó. ¿Qué opinión tienen sobre el padre este que se está pudriendo toda la película? ¿Cómo simboliza algo para ustedes? Sirve Igual es para como mostrar verlo. cosas que se pudren. ¿Cómo? Sirve para mostrar cosas que se pudren, no, o sea, no, no Sí, tiene obvio. nada, pero, digo, me parece que es algo que una apuesta de la película es mostrar cosas asquerosas y eso le da la oportunidad todo el tiempo. Sí, esta naturaleza muerta, ¿no? Pero digo, muerta en el sentido, no porque esté muerto él, sino que se lo empareja con esos elementos de comida Sí. que está sobre la mesa, está buenísimo para mí. También algo de la podredumbre en términos de estatus social, digo, ni siquiera tienen la posibilidad, bueno, en realidad sí la tienen porque la madre invierte el dinero en otra cosa, pero ahí también tiene que ver con eso, con mostrar este nivel de degradación y de una manera de desesperación que tienen, digo, ni siquiera pueden enterrar a un muerto. Para mí, porque no puede quedar acéfala de hombre la casa. Porque si lo entierran al hombre, quedan todas chicas. Entonces, como que en un punto sigue estando el patriarca, aunque sea una bolsa de gusanos, Mm. hasta que pueda ser reemplazado por alguno. La viuda está intentándolo, pero hasta el momento con poco éxito. Y las chicas ya no. Sí, también está bueno como pensar cómo trastorna del todo a Cenicienta de una escena a otra, porque se le entiende el duelo, el sufrimiento porque falta su padre y demás, pero directamente se ofusca. O sea, es como que ella pasa a estar enojada. Y quizás Elvira, cuando ella recibe el enojo de Cenicienta, no había hecho gran cosa. O sea, le dijo una No, frase que le cayó mal. Para mí hay algo de la muerte de él que es como que invita, así como que es el primer momento en el que aparece así lo más monstruoso, porque hasta la escena anterior, hasta que él empieza a sacar sangre, incluso le estaba tirando, digo, a ella que supuestamente está gorda, le tiran estaban comiendo torta, ella está como con una imagen más añada, se están todos riendo, Sí, y a partir de que él se muere, como que ahí empieza Cenicienta, hacia 2 escenas le había invitado a la otra al cuarto, se lo estaba mostrando, estaba como que hay algo de eso que es como, de nuevo, acá hay que ponerse, falta el hombre, falta la plata, hay que ponerse, hay que de nuevo activar el mecanismo de conseguir, de cazar un hombre, como de ponerse lindas para conseguir un hombre. total. Eh, Y que y encima hay como una circulación del cepillo. Ay, sí, te gusta, no sé qué, peinate, que esto y lo otro, y después todo mal. O sea, este es mi claro, cepillo, no te presto nada que haya tocado mi cuerpo. Y también, qué interesante que ninguno tenga plata, porque en la historia original como que no hay una falta tan evidente
contenido económico. Y esto me hizo acordar a la de Tim Burton, El cadáver de la novia, Ujú. que es un casamiento por conveniencia, pero porque piensan que quienes tienen apellido aparte tienen dinero y no, era solo apellido, Ujú. y empieza como la desesperación. Y acá también hay un poco de desesperación, cuando ella se da cuenta que, Elvira, se da cuenta que esta familia a la que fueron así, como bueno, listo, nos salvamos, las está recibiendo en la pobreza, desesperación, porque ahí sí hay que salir a buscar a alguien que las mantenga, porque más allá de lo epocal, las mujeres no pueden trabajar más que ejerciendo la prostitución. Es o casarse o ser prostitutas, no cabe otra posibilidad. Entonces la desesperación es evidente, como que no queda otra. Esto que decís, Vale, me encanta y me hace acordar a cosas que nos decía por ahí algún profesor de actuación hace muchos años atrás, en donde estas circunstancias llevan a los personajes al día de con mayúscula, ¿no? Como la letra. No es cualquier día, no es cualquier momento, es el momento. Entonces todo va empujando al abismo. No hay un hombre, no hay plata, se fueron tomando malas decisiones. Y a esto yo también un poco me refería, ¿no? Con ese contexto que las va empujando a ir a por esa lucha por el príncipe. Sí, total. Y que encima, así como nosotras tenemos los nombres, ¿no? Elvira, Alma, son el príncipe, y que termina siendo como el colectivo, Ujú. como condición de posibilidad de ascender socialmente. Que a la vez, bueno, está el príncipe mejorcito que el resto, porque también Elvira resultó ser muy deseada por otros, pero bueno, todo se trastocó porque ella quería al que quería, ¿no? Pero digo, esta cosa como de la masa masculina que observa y elige, como si fuera una chocolatería. Ujú. Y pensaba lo de cuando se corta mal el pie, que funciona muy bien en términos narrativos, porque hasta es cómico, digo, verla fracasar incluso en eso que era tan sencillo. Pero también sigo pensando esto, ¿no? El personaje, como lo que empezar a decir, es tan tonto que sí se puede cortar el pie correcto, ¿no? Entonces me pregunto qué pasa con Ay, esto, sí, cuando ¿no? le dice te cortaste el pie equivocado, es como, Es que vos pensás que se va a horrorizar y le va a decir cómo hiciste eso y le dijiste y te dice te cortaste el pie correcto, seguí en esta locura, vamos, a ver si todavía claro. sirve. Y le da Eh, como esa morfina, no sé qué le da, que la duerme del todo, y entra a charla como un árbol. No, no hay forma de que eso se resuelva de hoy para mañana, que te van a venir a probar un zapato. O sea, en términos reales, no. Ese pie ya está, adiós. Ujú. Y por eso la madre hasta resulta muy monstruosa, pero a la vez como que es una mezcla de bizarro con el horror encarnado, ¿no? Porque en algún momento uno desea que sea piadosa en un grado, aunque sea, para con el cuerpo de la hija, para con Ujú. el sufrimiento de la hija. No solo no lo es, sino que le dice, boluda, dame el hacha. Pi, 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 pi. O sea, es una madre muy tremenda. Sí. Pasa que de pronto, si eso se interrumpiera en algún momento, o sea, si no pasara de la nariz y coserle la pestaña, puede terminar en melodrama, ¿no? Digo, Sí, la cosa se pone realmente tremenda cuando le corta los pies, o sea, cuando rompe ese verosímil, esto ya no es posible, te equivocaste de pie, te corto el otro, que sí, es como que hay algo de lo que se desquicia, que es lo que también pasa con la sustancia, en un momento como, bueno, chau, Ujú. tal vamos cual. por todo, vamos por todo, si no... Y loco lo que genera, ¿no? Porque desde el plano intelectual podemos decir, bueno, empatizo con el sufrimiento de este pobre personaje, le está pasando horrible, que no tiene salida y bla, pero me termino riendo de su dolor, porque es tan grosero y Demasiado. es demasiado. Hasta Eso es irrita un poco. problemático. Sí, eso pensaba, hasta también queda un poco de irritación, que sea tan, incluso tan inútil para cortarse el pie correcto, pero no pasa lo mismo, como está acumulando sobre un personaje un montón de características negativas, que a mí me genera un poco de eso, a mí por lo menos me problematiza, para mí internamente, por lo menos funciona muy bien,
por otro lado me genera dudas que, no sé, esto, tantas características negativas acumuladas sobre este personaje, sobre todo los femeninos de la película. Pero no lo tengo resuelto. Pero para mí hay algo como el funcionamiento medio sacrificial también del personaje, que sirve para el mensaje, ¿no? Y nada, como no sé, lo que te podría pasar también en, no sé, en Dancing in the Dark. Como, dale, ¿en serio? ¿Tanto lo vas a hacer mierda? Bueno. O sea, sí, y a su vez es funcional un mensaje, me parece. Como que no sé, yo no me enojé mucho. Tampoco me enojé con la sustancia, igual, es una diferencia que ya tuvimos. Pero no, o sea, no sé. Siento como que en el código hostil de ese mundo no es el tipo de historia que nos muestra un arco de personaje del cual sale fortalecido y transformado para bien, digamos. Es como más una espiral descendiente. Pero bueno, no sé. No sé Sí, si lo criticaría. Igual es re personal. Tal vez me sí, gusta mucho la que en película y no la eso, criticar por eso. y que ahí difiere con el cuento de hadas en sí, porque justamente arranca, hay un conflicto que le cambia el destino a este personaje y, ejemplo, muere papá. Bueno, la paso mal, la paso mal, la paso mal. Viene el príncipe, súper, chau, Agus, gracias. Claro. Viene el príncipe, me salva de alguna manera, amorosamente, económicamente, lo que sea, y mi vida repunta. Entonces, como que salgo fortalecida, who knows, ponele. Acá no hay forma, porque acá Cenicienta termina mal, las hermanas terminan mal, la mamá termina mal. Como si seguimos entrando como en esta dinámica de amor romántico exigido y che, no abandonen el barco. Ahora terminamos igual, ya al toque. Chao. Bueno. De amor romántico exigido, de estereotipos de belleza y demás imposibles, no hay felicidad. Es eso, es como la imposibilidad de la felicidad en un punto eh, evidente, ¿no? Por la sociedad. Quizás es como todo un cuento para enseñarle a la hermana, para enseñarle a las nuevas generaciones, Ujú. que no es el camino, básicamente. Mm. Sí, te escuchaba eso y se me vino a la cabeza la escena en donde ellas se van a dar a caballo y el personaje de la hermanastra de Inés es. Elvira. Elvira, perdón, Inés es la Cenicienta, en donde Elvira le muestra el huevo y la hermana, la Alma, su hermana, lo que le dice es, vos le haces caso a todo mamá, ¿no? Entonces ahí con eso me parece que también está reforzando desde el guión la separata de pensamiento entre uno y el otro. Sí, sí, como que quiere tirarle la clave, ¿no? Lo que hay que romper es con estos mandatos. Exacto. Sí, Ofe, te veo ahí, como que te caes, te subís, te caes, te subís. Y ahora estás oculta. Che, pero si quieren habilitarse el micrófono, por favor, háganlo a voluntad. Hola, ¿cómo andan? Hola, Maru. Hola, Maru. No, me quedaba pensando en el cuento, por lo menos de la versión que traspasan los hermanos Grimm. Yo cuando veo la portada de la película, al toque dije, uy, van a tomar la versión de los hermanos Grimm. Quiero ver cuando se corta el pie la hermanastra, ¿no? Entonces, a mí lo que me resultó interesante fue como el recorrido que hace la hermanastra Elvira hasta cortarse el pie, ¿no? Pensando en todo lo que ya hablaron, y creo que retoma un poco la desesperación, ¿no? Este tema de la desesperación
que aparecen los hermanos Grimm, porque, de nuevo, hay toda una familia ahí de 3 mujeres, de la madrastra y las 2 hermanastras que están desesperadas en ese cuento, y son capaces de hacer lo que sea, y son capaces de la crueldad y todo, y tenemos una Cenicienta que también está desesperada porque la pasa mal, porque hoy la pobre, ella es bella y no merece que la castiguen así. Y me pareció muy atinada la vuelta de tuerca en la que esa desesperación muta, ¿no? Y ya no es, ay, pobre Cenicienta, ella es tan bella y no merece ese sufrimiento, sino, bueno, ella está también desesperada, y en esa desesperación su belleza es una ventaja, y se muestra eso. Y las otras, bueno, la única que parece que se despega de esa desesperación es Alma, que creo que es clave ese final en donde ella agarra las riendas del caballo, ¿no? Y se van, y es como, bueno, acá como la desesperación se corta conmigo, ¿no? Una cosa así. Y tomo las riendas de nuestra vida, ¿no? De la mía y la de su hermana, y vamos para adelante. Entonces, como que, bueno, a mí en ese sentido como que me pareció que había cierto arco en el que tal vez, sí, la protagonista acá, Elvira, no sale fortalecida, pero por lo menos hay cierta como esperanza, como que me resultó como un final más esperanzador. Pero bueno, como que rescataba eso, creo que hay una idea de la desesperación que se podría rastrear desde el cuento, desde esa versión lejana recopilada por los hermanos Grimm. Sí, sí, total, Maru. Está bueno eso que decís, a mí me pensaba recién también como, bueno, nosotros nos lavaron todo ese, como el cuento y nos hicieron una versión re linda, y me acordaba un poco también de como de lo siniestro que plantea Freud, de repente empezar a encontrar algo extraño en algo que nos es sumamente familiar, que es como esa historia o la manera en la que eso empezó también en nuestras vidas a jugar, ¿no? Y, y lo relacioné con esto de por qué se termina cortando el pie o por qué hay cosas tan exageradas y y para mí es como, bueno, mostrarnos del otro lado, porque la historia también nos la lavaron y nos la hicieron por demás linda y hermosa, y bueno, entonces nos vamos al otro extremo para mostrar esto. Tal Como cual. vamos a terminar con que ella se serruche el pie en la sustancia con ella explotando, digo, como. Y creo que también, digo, si lo vemos hoy, no sé, pero hay un montón de discursos con esto de Instagram y los influencers fit y todo eso, que es grotesco, la manera en la que te venden la belleza. Volvió una cosa que en algún momento parecía que se estaba, o digo, se sigue discutiendo en otros ámbitos, pero en esos ámbitos están así chabones infladísimos, digo, ya ahora también con la belleza masculina, llenos de testosterona, mujeres que son así, con unas tetas así, y como es grotesco para el otro lado también. Sí, Me parece que es como una respuesta a eso también, como estamos como en una época medio grotesca. ni hablar. Bueno, es una de las cosas que se cuestiona allí, ¿no? Con el tema de por qué cuesta tanto ver algo bizarro, siendo que en la sociedad aparecen cosas bizarras, imágenes dinámicas y demás en la cultura visual que son tan habituales. ¿Por qué rechazamos, digamos, al menos a nivel argentino, ¿no? Ya estamos viendo que acá, o mismo en la sustancia, vemos elementos bizarros y bueno, no nos molestan tanto. Una cosa de esta peli que me parece súper poderoso es el olor. O sea, ese padre que se pudre, esa sangre que está por todos lados, ella que está con la lombriz solitaria que debe irradiar olor a podredumbre. Todo apesta, ¿no? Entonces, como me parece que es interesante que no sea tan hablada la película porque los diálogos son bastante
limitados en comparación con otros estímulos, pero sí que se perciba como este ambiente pesado, esta cosa asquerosa. No, hay un cuento de Samantha Schweblin que se llama La valija de Benavides, creo que es la pesada valija de Benavides, que como ya de entrada sabés que adentro de la valija está la mujer muerta, ya hay una cosa de muerte que irradia todo. Y Sí. quizás es el estímulo que dentro de lo audiovisual es lo más complicado de lograr, pero acá tanto gusanito y tanto padre que se está pudriendo ahí en los cimientos termina generando ese ambiente que está bueno, bueno, y ella sin dudas, ¿no? Con ese cuerpo destruyéndose. Sí, de hecho aparece un poco en contraste. O sea, vieron que hay como una suerte, como una estética medio de melodrama, tipo Parla Negra, como con esas luces así. Sí, Aparece medio en contraste con eso y también incluso aparece también en la cocina, esto que decís, ¿no? Como que realmente se percibe el olor a muerto que hay ahí adentro. Está re bueno eso. y sobre todo también en contradicción con el baile, Sí, con el perfume, ¿no? Como toda esta cosa sí, sí, sí. tan dibujada. Sí, algo de la corrupción ahí está bueno. No, y volviendo a esto que decías, Marcos, como que es verdad que, bueno, igual ya lo comentaron, que tiene como estos guiños muy contemporáneos, ¿no? Como que la ves a ella con la lombriz y es claramente está teniendo como un trastorno de alimentación, como que podría ser bulímica, ¿no? Y lo de las operaciones también, de hecho, no sé, no habían brackets en esa época, ¿no? Imagino que no. Calculo que no. Yo pensé algo de eso, como se haría realmente o eso de martillar. Para mí es algo como también muy exagerado y como, no sé si estaba justo intentando ver, pero no sé si es anacrónico eso de que se pegaran martillazos. Yo Por ahí hace que existía, pero- me reimagino un medieval metiéndose un martillazo en la nariz, pero que tenga brackets. Sí. Pero bueno, sí, tal vez no sé. Qué terrible esa escena igual, casi me Si muero. hubiesen existido los brackets, seguramente eran así y un poco Sí, peor también. Como medio juego del miedo, ¿no? Pero y sí, sí, sí. también pensaba en relación a eso, que en esa época como el ideal de mujer tampoco era la mujer flaca. Entonces también para mí hay algo que nos habla de que te estoy hablando, mirá que te estoy poniendo una historia antigua, pero te estoy hablando de algo de ahora. Sí, 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 sí. Es como... Mm. Iba a decir lo del tema del tiempo, que para mí es re a propósito, porque incluso en las fantasías de Elvira se ponen re ochentosas. O a mí me eran como... Sí, yo las miraba y hasta los tonos del maquillaje se ponían como... o sea, a mí me remitía mucho a los 80. Y lo de los brackets fue una de las primeras cosas que me hizo ruido, como pensando en, bueno, pero ¿qué época está queriendo realmente ambientar acá? ¿Una época victoriana? ¿Una época más principio del siglo XX? ¿Los 80? Yo creo que hay como cierta continuidad del tiempo que lo van marcando en distintas, Mm. de distintas formas, pero como que yo lo interpretaba como bueno, este es un fenómeno de todos los tiempos, una cosa así. Sí, total. A mí no tengo ni idea de cómo relacionarlo, pero algo de la música, de las imágenes esas más brillantes también me hacía acordar un poco a Twin Peaks cuando empezaban con esas escenas con la musiquita así linda, medio de telenovela, como que tiene algo de eso, del mundo brillante y lindo y de repente Laura Palmer drogándose ahí en... Tal cual, es un mundo. Claro. Bueno, porque las telenovelas fueron y son, solo que hoy por hoy con la industria nacional es diferente, ¿no? Porque las telenovelas son turcas o brasileras y qué sé yo, pero de los 80, de los 90, como constructores de identidad. La cantidad de criaturas que se llamaban o se llaman como personajes de novela, el enseñar cómo es el romance, ¿no? Cómo se ama, cómo se vive feliz, cómo deben ser las mujeres, cómo deben ser los varones.
Son Y, constructores de imágenes. digo, constructores de imágenes hasta incluso y sostenimiento del amor romántico, ¿no? Total. Del amor y de esta idea judeocristiana de hay que sufrir para poder llegar al final feliz y cuando es feliz va a ser feliz para siempre. Digo, las novelas también tienen que ver con esto. Sí, por eso quizás también sirven de inspiración para este tipo de historias, ¿no? Como hay algo como de esa imagen, de esos tonos que Sí. son reconocibles para una historia que termina bien o que me hace pasar un momento placentero. Y dentro de este código te serrucho un pie. Sí, Bueno, claro. listo, fin del placer, ¿no? Como otro tipo de códigos que se ponen en juego ahí. Sí. En que me suene el timbre. Sí, no hay problema. Pensaba un poco también en toda la parte sexual de la peli y en el correlato con el tema de la inocencia, ¿no? Porque para mí no es un dato menor, digo, porque no solamente se habla de lo sexual, sino que también, digo, es explícita con respecto a esto. ¿Qué les pasó a ustedes con esto? ¿Tienen algún pensamiento? O por ahí, digo, ni se lo preguntaron. No, a mí lo que me llamó la atención es que siempre aparece como desde un lado, bueno, no sé si me llamó la atención, tiene que ver, ¿no? Pero como muy desde esa escena donde ella ve a Cenicienta y al que le cuida a los caballos cogiendo, es como, parece como si le diera miedo a ella, ¿no? Es como Sí, bastante aterrorizante para ella. No sé, creo que tiene que ver también con descubrir algo sucio o como digo, la impronta que tiene el sexo o como ver el culo del príncipe. Ella se lo está imaginando arriba del caballo y lo ve meando en un árbol y un culo para claro. afuera. Como también hay algo de eso, de ver el cuerpo, como ver la parte, lo real de la historia. Está bueno, Marcos, esto que decís, porque si yo mal no recuerdo, son escenas contiguas. O No sea, me acuerdo de eso. Pero, primero ella lo ¿Verdad? ve meando, aparece todo, ahí es donde ellos la ven y él le dice, no, con ella no pasaría absolutamente nada. Ella se va corriendo y cuando llega, va a la escena del establo. mira, Eh, me había olvidado eso. Claro, sí. Así que me parece que es, ok, perfecto. Así que digo, me parece que hace sentido esto. Y pensaba un poco también en el cierto mercantilismo que ofrece la peli con respecto a la belleza. O sea, no solamente desde un lugar aspiracional, sino hasta incluso como un lugar lucrativo, ¿no? A nivel, como habíamos dicho, digo, a nivel publicidad, mercado, lo deseo, esta escena en donde Cenicienta le cuestiona a la madre por qué no paga el funeral y la madre le dice no, porque no hay plata y ella le dice, ah, pero pagaste a tal médico, ¿no? Que es completamente caro y para eso sí tenés plata. Y ella le contesta, ¿y vos cómo sabés que es caro? Ah, O sea, vos ya fuiste. Es verdad. Es muy buena esa escena, sí. sí, Sí, bueno, incluso aparece ahí como la operación o la modificación corporal como una inversión, ¿no? claro, Algo que después te tiene que retribuir más de lo que metiste. sí, Y un exactamente. poco es así. Bueno, en ciertos casos, ¿no? En todos. Pero, Pero digo, como el concepto generalizado de esto, de la mercantilización y de la inversión en la belleza. mm. Ok.
Es que para mí también tiene como algo de, como que es medio una universidad donde ellas van, como si fuera la Claro, universidad de la belleza, ¿no? Porque exacto. yo me quedé pensando en lo que dijo Valeria bueno, si no se casaban, como no podían trabajar, era bueno, y tenían que estudiar para eso, era el objetivo, ser bellas. Y Sí, es como un poco lo que te empezás a enterar cuando te empezás a ser mujer. Como pasás de ser una niña a saber que este es tu rol, que vos tenés que ser linda y conseguirte un príncipe, porque si no te vas a morir de hambre. No es como, y no podés, y vos tenés que, un poco la hermana para mí viene a salvar un poco algo de eso, pero no está muy tampoco estructurado qué carajo van a hacer ellas dos a caballo. No sé, es como, para mí algo de la película es como, Cenicienta está haciendo eso porque si no, ¿qué hace? Pero yo creo que ahí hay algo de ellas metiéndose en el bosque. O sea, claramente no queda resuelto qué carajo van a hacer. Pero ahí hay algo, viste, que como en el cuento ellas casi que ocupan ese rol de la mala mujer, que es medio el rol de la bruja también, ¿no? Y hay algo de Mm. ellas internándose en ese bosque, medio deformadas ya, como que me parece que tiene que ver como con una aceptación de ese destino, que es el de la mala mujer, pero es como el de la bruja también incluso, el de la solterona, que no sé, claro. como que puede tener un montón de lugares. Sí, es cierto, no sabés qué carajo, se van con un caballo con nada más. Pero digo, es meterse en un bosque, no es Es un meterse, camino, no sí, se sí. fueron Claro, por una obvio. pradera con... No, Sí, es como eh, un abandono de la civilización, ¿no? Es como, bueno, se cruzan, no sé, como cuando Martín Fierro cruza la frontera y se va con los indios. exacto. Porque de hecho cuando el personaje de Alma, digamos, hace como esa escena de despedida con la madre, que vemos que le saca algo, que creo que no sé si eran unas monedas, un rosario, algo así, digamos, eso es finito. Lo que le haya sacado, digo, va a durar un tiempo. Sí. Entonces ahí es a la nada misma. Bueno, Ofelia. Mm. Em, Yo estoy revisando acá mis notas a ver si encuentro algo más de lo que no hayamos conversado. Igual si se les van ocurriendo, chicos, vayan tirando si sienten que hubo algo más que les llamó la atención. O Siento que medio que no sé, la re. No sé qué nos faltaría. repaso otra vez. Ta, 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 ta. Sí, los mitos del amor romántico, perfecto. Esto que les había comentado, ¿no? De pensar al personaje de Cenicienta como víctima o sujeto con deseos, ¿no? Y un poco esto de llevar a todos los personajes ese día y poder estar siempre viendo como el otro lado de la moneda, que es lo que quiero decir. La peli no se centra en Cenicienta, sino que se centra en la hermanastra fea. Y por otro lado, cuando nosotros nos corremos de enfoque, eh, empezamos a cuestionar ese final feliz que Mm, Cenicienta o nos proyectaron con la versión de Disney. sí. Mm. A mí me había olvidado una cosa que sí me llamó la atención, que la única escena, cuando ya está todo mal entre Cenicienta y se me fue el nombre, Elvira era, Elvira. el único momento en el que Cenicienta tiene así como un gesto de bondad hacia ella es cuando ella se está cagando de hambre y la deja ir a comer un poquito de Sí, torta, como... Y también para mí eso como que bueno, están enemistadas, pero de alguna manera se entienden, ¿no? Están pasando por el mismo sacrificio y la misma prueba. Y ahí fue como el único momento en el que hay algo de bondad entre ellas. Y al principio también, pero todavía no había pasado todo. Sí, es que yo siento que no sé si es siempre mala con ella. Como que incluso hasta ese momento y hay otro par. Bueno, al final cuando la ves, como que la mira como amiga, estás en cualquiera. Pero no es su personaje. O sea, creo que hay algo muy de ella explotando su propia belleza y sabiendo que no quiere
no sé, queriendo salir del lugar en el que está. Ujú. Y que no sé si es deliberadamente mala, sino más bien está en la competencia, ¿no? Como que hay algo, un sistema que la lleva a competir. Eh, pero sí, es cierto, esa escena de la comida está buena. Me costó un poco como interpretarla en el momento. Fue tipo que, pero claro, no, simplemente le da comida. Pero hay otra escena también en donde también aparece Cenicienta dándole comida, que es una escena en donde Cuando la Elvira baña, se está bañando, claro, y está con están los como fideos, qué esta asco. escena de los fideos, ¿no? De los fideos con tuco. Entonces aparece como esta idea de, bueno, che, te doy de comer, después te leo, y otra vez el cepillo. Cuando te quiero peinar, mira, se está cayendo el pelo, este cepillo es mío. Tremendo. Es Ay, loco porque, perdón, ¿no? sí, Pero no. para no irnos de la escena de la cocina, Sí. que yo lo que leí ahí fue una Cenicienta que se apiada, pero con el primer bocado que le da. Y después a mí me dio la sensación como que, bueno, dale, engordá, mami, tomá más comida. Sí, Puede seguí ser. comiendo. Claro. O sea, hubo algo ahí, porque, bueno, en teoría Cenicienta no sabe que Elvira se tragó la teña. Entonces, hubo, no sé, hubo un gesto, algo en la mirada de Cenicienta cuando le sigue dando comida y la otra desesperada lo sigue recibiendo, que yo dije, sí, no sé si acá hay tanta bondad en el fondo. Es que para mí está bueno porque algo de que como que es que ninguna es tan buena ni es tan mala, como no hay, por ahí la madre es la que es la peorcita de todas, pero hasta también te da un poco de pena en el final, ¿no? Como, no sé, yo tampoco sí es verdad que es como la más villana, pero ninguna es así el monstruo horrible, digamos, el malo, malo, malo. No, tal Eh, cual. Es que para mí, y por ahí insisto con la idea de la desesperación, pero como están tan ancladas todas en la desesperación que no sé si las podés leer como a la villana, ¿no? La malvada. Sino como, bueno, productos del sistema en el que viven y de poder sobrevivir con las herramientas que tienen, ¿no? Está bueno esto que traes, Maru. Y me parece, yo mientras los escuchaba me preguntaba, ¿está todo el tiempo diegético el sonido de Salombriz, ¿no? Comiendo. Ese sonido, ¿lo escucha ella solamente, además de nosotros, obvio? ¿O es un sonido que lo escucha todo el mundo? ¿Cenicienta no lo escucha? No alimenta esa lombriz, por decirlo de alguna manera. Ella no lo reconoce para emparentarlas, digo. ¿O es bondad pura? También es como medio sonido de hambre. A mí me hacía acordar sonido de hambre de la panza cuando viste en Sí, los dibujitos claro, animados. claro. Re. Cuando tenés Sí, mucho hambre, ese sonido se escucha. Sí, sí. sí. Yo creo que en algún punto están todas atravesadas por esta cosa del gusano y de lo fálico, ¿no? Lo del gusano asociado con lo fálico, creo yo. Ujú. Sí, que todas están como atravesadas por eso y la que veo más afuera, porque de hecho no puedo asociar una escena en donde esta gusanitud aparezca asociada con la otra hermana, Alma. Creo Ujú. que ella sí está por fuera de ese mundo gusanesco, Sí. fálico. Yo la hallo como aislada de eso, pero el resto sí, como y re podrían todas escuchar a la teña y Sí. hambrienta. Porque hasta incluso en la escena del baño, cuando Cenicienta le está leyendo las supuestas poesías del príncipe, aparece la metáfora de la serpiente. Y También, sí. ahí es donde Elvira le dice, che, ¿pero qué es la serpiente? Y es muy explícito, el falo. Esa es la respuesta.
Qué buenísima esa Cenicienta, me gusta. Claro, Me gusta buen personaje. claro. Digamos, como dice Maru, digo, emparentándolas. Están todas en esa misma desesperación por ese falo. Salvo Alma, que está como por fuera. Sí, en esa escena de la bañera, de hecho, a mí me pareció que se conjugaron un montón de cuestiones, porque también estaba el fideo que caía a la bañadera, que parecían gusanos, eran medios gusanescos esos fideos, junto con el pelo que se caía en el agua. Que no Entonces era deja de como ser gusanesco. que no se deja de ser gusanesco, entonces era como la serpiente que, a ver, le dice Cenicienta, ¿no? Como vos decís, sí, nena, es el pene. Y después lo más simbólico, bueno, ahí tenés el fideo, el pelo y en el fluido, que es el agua, ¿no? Como también, todo nadando junto. Sí. Bueno, yo creo que ya. Yo creo que estoy, sí. Aparte yo ¿No? estoy muy tratado. Ok. No, pero está bueno, queda grabado esto, ¿no? Sí, ¿Nos queda va a grabado. subir por después? ¿O Sí, vamos sí, a sí. hacer algo? No sé si lo subo yo o lo sube Agus, pero lo vamos a estar subiendo. De una. Y escúchame, la próxima, ¿te acordás cuándo es? ¿Vas? Tenemos el viernes el Bueno, el Cineclub viernes. Sí, y después la otra creo que no pusimos fecha, ok. pero de última hora pego una ojeada y escribo al grupo de WhatsApp. Dale, de una. ¿Sí? Bueno, chicos, Bueno, sí. hermosa Gente, reunión la de hoy. Así que nada, les mando un abrazo gigante y nos vemos para la próxima. Dale. besito. Muy bueno todo. Eso, chao, Chao. chao.